Bueno. A ver, vamos a seguir. A ver si te vuelven todos. Bueno, como les decía, eso depende de la precisión con la que quieran trabajar, con la que tengan también que necesiten trabajar. Si es, digamos, en un cultivo, no van a estar midiendo planta por planta, pero miden un cierto número de hojas para tener un tamaño promedio y después multiplicando por el número de hojas pueden estimar el área foliar por planta. Si necesitan hacer un trabajo más preciso, si están trabajando en algún cultivo con hojas más irregulares, ahí les conviene hacer la medición, por lo menos en algunas plantas, de toda el área foliar. Nosotros trabajamos con toda el área foliar porque consideramos también las hojitas más chiquitas, menos expandidas, las primeras hojas del tomate que tienen forma distinta, en general menos folíolos. Entonces, nosotros hacemos de toda la planta y aparte porque trabajamos en el laboratorio con número de plantas, no sé, 10 plantas por tratamiento, una cosa así. Ahora, si necesitan muchas o a campo, pueden estimarla el área. Bueno. Entonces, con esos dos datos, con el peso seco y el área foliar, ustedes pueden calcular todos los índices de crecimiento que vamos a ir viendo ahora. La tasa de crecimiento relativa ya la habíamos visto, que es simplemente el aumento de peso sobre el peso total de la planta por unidad de tiempo. Esta es la tasa de crecimiento relativa. ¿Cuánto crece esa planta con respecto a su total de peso alcanzado en la unidad de tiempo? Tenemos otros índices que son como la relación de área foliar, que les indica la superficie que tiene esa planta en hojas sobre su peso seco. Es decir, cuánta hoja tiene, cuánta superficie de fijación tiene por peso seco de la planta. Esta relación de área foliar también se conoce con, van a ver si sacan la sigla del inglés, que es LAR, simplemente de Leaf Area Ratio. Entonces la pueden encontrar como RAF o como LAR. Y nos da idea de cuánta hoja tiene esa planta por peso seco, cuánto follaje produce. En plantas como el girasol, por ejemplo, tienen una relación de área foliar alta, produce una gran cantidad de hojas por peso seco total de la planta. Otra medida que pueden calcular con estos valores es la tasa de asimilación neta, que les dice cuánto fija esa planta, cuánto gana de asimilados por unidad de área del vegetal por unidad de tiempo. Esta tasa de asimilación neta no va a ser la misma durante toda la vida de la planta, sino que a medida que la hoja va madurando, va fijando menos y va cayendo esa tasa de asimilación neta. Esta caída de peso se va a dar principalmente en las hojas basales de una planta, cuando al producir nuevas hojas en la parte superior de la planta ya se van sombreando las hojas inferiores, van teniendo menor eficiencia fotosintética, entonces va bajando su asimilación. Esas hojas inferiores ya al ser sombreadas, también al ir envejeciendo, van a ir exportando sus nutrientes, los móviles, hacia las hojas más jóvenes, y todo esto va reduciendo la tasa de asimilación de ese vegetal. Entonces, digamos, esta tasa de asimilación neta va a ir variando con la edad de la planta y de los órganos que estemos considerando. Va a estar dado entonces por unidad de peso, cuánto peso tiene por unidad de área, por unidad de tiempo. Entonces, lo calculamos viendo cuánto aumenta de peso seco por el área total de la planta por unidad de tiempo. Se puede emplear dependiendo, digamos, si son las primeras fases,
en miligramos por centímetro cuadrado por día, o si estamos trabajando con plantas ya más grandes, en gramos por decímetro cuadrado de área foliar por semana, por ejemplo. Todo eso depende del tipo de estudio que quieran hacer. El índice de área foliar es otra medida muy empleada y nos interesa porque en general, bueno, lo que se busca es que la planta tenga suficiente área foliar para captar la mayor cantidad de luz en el menor periodo de tiempo. Y eso nosotros lo logramos manipulando la densidad de siembra, la distribución de las plantas en la parcela. Y este índice de área foliar lo que nos va a dar es una idea entre la superficie de la planta que está fotosintetizando, cuánta hoja tiene, por el área del suelo que está ocupando. Si nuestro índice de área foliar es 1, en teoría nosotros tendríamos suficientes hojas que alcancen a cubrir toda la superficie del suelo que está ocupando esa planta. Pero la eficiencia no es total, sino que tenemos hojas que se superponen, que tienen mayor o menor inclinación, no se intercepta toda la radiación que está incidiendo sobre esa planta en general. Entonces, en general lo que se busca es un índice de área foliar mayor, es decir, tener mayor follaje, mayor área de follaje con respecto a la superficie que está ocupando esa planta, de modo tal de lograr interceptar la mayor cantidad posible de radiación para la fijación y producción de fotosintatos. Fíjense cómo en plantas, en gramíneas que tienen otra distribución de hojas directas, en general lo que se necesitan son índices de áreas foliares mucho mayores para lograr interceptar la misma cantidad de luz que una planta con hojas, que una latifolia con hojas a lo mejor con un ángulo de inserción mayor que el de una gramínea. En la gramínea, por ser en general más erecta, con hojas más finas, necesitan más índice de masa de hojas por la superficie que están ocupando para maximizar la radiación interceptada. También se buscan índices de área foliar altos, es decir, mucho follaje con respecto a la superficie, cuando lo que se busca es la producción de biomasa. Es decir, cuando nosotros necesitamos follaje, cuando queremos producir biomasa necesitamos que la planta haga más hojas por la unidad de superficie que está ocupando. Este índice de área foliar, lógicamente, varía con la especie y con el destino que nosotros le demos a esa producción. Como tenemos una división entre área foliar, entre hojas y superficie, es un valor adimensional, pues tenemos área sobre área, a menos que empleemos dos unidades diversas de área, que hablemos, por ejemplo, de centímetros cuadrados por metro cuadrado de suelo. O si no, se cancelan y es un índice adimensional. Entonces, el índice de área foliar simplemente se calcula haciendo el área foliar de la planta sobre el área del suelo que está ocupando. Y digamos, sí, va a depender mucho de la disposición de las hojas que tengan en las plantas. Si a ustedes ya se empiezan a sombrear, si tienen tanto follaje que empiezan a sombrearse las hojas inferiores, ahí va a disminuir la asimilación neta. Ahora, si este aumento se está dando porque tienen una filotaxis, por ejemplo,
helicoidal, donde todavía no se están sombreando las hojas, hay un mayor índice de área foliar, les está indicando una mayor intercepción y pueden todavía tener mayor asimilación neta. Pero si ya las hojas se están sombreando, ahí sí la asimilación va a ir disminuyendo. Porque las hojas sombreadas sí o sí van a disminuir su intensidad de fotosíntesis y van a tener en total órganos que ya hacen peso, pero están fijando menos. Entonces les va a disminuir la asimilación neta. ¿Está? Bueno. Tenemos ahora, bueno, mecanismos de control. El control del crecimiento, digamos, es un proceso complejo en la planta donde está regulado por muchísimos factores. Vamos a ver parte de su regulación la semana que viene. Empezamos a ver, cuando empezamos a ver la parte de hormonas, vamos a ir viendo cómo está regulado todo este crecimiento y desarrollo de la planta. Dentro de los factores externos que van a afectar al crecimiento tenemos los climáticos, obviamente, la luz, la temperatura, la disponibilidad de agua, de la luz, no solo la intensidad, sino también el fotoperíodo, es decir, cuántas horas de luz haya, si hay viento, que va a afectar la transpiración, la distribución de los gases, si hay contaminantes que vayan a estar afectando el crecimiento, factores edáficos, donde tenemos las características del suelo como textura y estructura, el contenido de materia orgánica, la capacidad de intercambio catiónico de ese suelo, que va a depender del tipo de la proporción de partículas que tengan, si tienen más arcillas, el pH, la disponibilidad de nutrientes, todas estas características del suelo van a determinar también que la planta pueda crecer más o no, dependiendo de los nutrientes que estén y del ambiente que estén creando. También, por ejemplo, con respecto a la aireación de ese suelo, al tipo de poros que vaya a tener, que vaya a permitir que se retenga una cantidad suficiente de agua para la planta. Y factores biológicos, donde tenemos, por ejemplo, malezas que pueden estar compitiendo con nuestra planta por agua, nutrientes, por luz, insectos, patógenos, nematodos del suelo, herbívoros que se pueden alimentar de la planta y van a afectar, digamos, cómo va a crecer esa planta si están removiendo la masa foliar de la misma, y también los microorganismos del suelo, como por ejemplo las bacterias fijadoras de nitrógeno que van a permitir que la planta crezca más o menos. Los factores internos que regulan el crecimiento son muchísimos. Y ahí tenemos las características de esa planta, de ese genotipo con respecto a su tolerancia a distintos factores de estrés, la tasa fotosintética que alcance esa planta, su intensidad de respiración, que va a estar muy relacionada con la temperatura, cómo va a distribuir los fotosintatos dentro del vegetal, contenido de clorofila, que va a estar afectando la tasa fotosintética y por lo tanto el crecimiento, cómo están localizados los meristemas en esa planta y de acuerdo a la especie, cuáles se van activando, si hay más dominancia apical o no. Si la planta almacena reservas que van a permitir después el crecimiento en una fase o cuando las condiciones sean más desfavorables, el nivel de actividad enzimática presente, si hay efectos génicos, como por ejemplo el caso de heterosis, donde tenemos que la descendencia supera a los progenitores, la diferenciación que se vaya dando de los distintos tipos de células y tejidos, el nivel hormonal que nosotros ahora, ya desde la semana que viene vamos a ir viendo cómo regulan también el crecimiento. Es decir, la planta hay muchísimos factores que están determinando cuánto vaya a crecer. Algunos de estos nosotros los podemos manipular, casi todos, o manipulando la planta o el ambiente
en el que está creciendo esa planta. Y así llegamos a la definición de reguladores de crecimiento, que son compuestos por reguladores de crecimiento, entendemos a compuestos naturales y sintéticos, que en muy bajas concentraciones pueden promover, estimular o inhibir el crecimiento de un vegetal. Es decir, tenemos dentro de reguladores de crecimiento, pueden ser naturales o sintéticos, que promuevan o frenen o regulen en cierta manera el crecimiento. Pero como fitohormonas o hormonas vegetales, hablamos ya de los compuestos naturales que se encuentran en la planta y que se van a mover hacia otra parte donde en bajas concentraciones van a producir una respuesta. En reguladores de crecimiento tenemos todos los naturales que están en las plantas más los que se sintetizan. En fitohormonas o hormonas vegetales hablamos ya específicamente de los que se encuentran naturalmente en las plantas. En todos los casos son compuestos que actúan en muy bajas concentraciones produciendo una respuesta en un cierto órgano. Como inhibidores podemos referirnos a compuestos ya sean naturales o sintéticos, y dentro de estos encontramos aquellos que frenan o que reducen alguna acción dentro de la planta. Como por ejemplo, el inhibidor natural característico es el ácido abscísico, que ya vamos a ver que es el que induce la dormancia en las yemas para pasar el invierno o la latencia en las semillas para pasar un periodo desfavorable. Y después tenemos otro grupo de reguladores de crecimiento, que son los retardantes, que lo que hacen es o frenan la división celular o frenan el alargamiento y por lo tanto reducen, retardan, retrasan el crecimiento de la planta, actuando principalmente sobre un grupo de hormonas que vamos a ver más adelante, son las giberelinas. Entonces estos frenan el crecimiento reduciendo la expansión celular principalmente. Mientras que los inhibidores simplemente actúan, digamos, en otra forma. No es que frenan el crecimiento, sino frenan todo un proceso. Entonces, reguladores de crecimiento es el total, donde tenemos naturales y sintéticos. Después dentro de esto tenemos las hormonas que estimulan algo dentro de la planta, los inhibidores que frenan algo, y los retardantes que son solamente sintéticos y que frenan la elongación celular. Dentro de esto entonces como promotores tenemos los que vamos a ver en el cursado. Tenemos auxinas, giberelinas, citocininas, etileno y otros reguladores de crecimiento que se descubrieron más adelante que también los vamos a ver, que están en una unidad. Como inhibidores vamos a ver el ácido abscísico y de retardantes del crecimiento los vamos a ver, vamos a hablar de eso junto a la giberelina, que son las hormonas, digamos, sobre las que actúan. Y acá tienen toda la lista de reguladores de crecimiento que vamos a ir viendo. No es, así, digamos, impresiona, no se asusten. Tenemos algunos que tienen unidades enteras, como son las auxinas, que vamos a ver el miércoles que viene, y son quizás las hormonas vegetales que tengan más aplicación en la agricultura. También las giberelinas, las citocininas, el etileno, vamos a ver lo importante para la senescencia y la maduración de frutos. Después el ácido abscísico como inhibidor. Y después tenemos los retardantes que frenan la acción de las giberelinas, y después todo este grupo acá lo vemos en esa otra unidad que se llama otros reguladores de crecimiento, donde entran todos estos que fueron como descubiertos más recientemente. Y todos estos, por ejemplo, el salicílico, el jasmónico, las poliaminas, actúan en situaciones de estrés, son
muchas de las hormonas que van a determinar una respuesta de las plantas a estrés. Estos dos, salicílico y jasmónico, en general a estrés biótico, como ataques de patógenos y ataques de insectos. Y ya los vamos a ir viendo más adelante, sobre todo enfocándonos en qué acción tienen. Y con esto terminamos la clase de hoy, antes de que se nos corte de nuevo. Digamos, es una unidad bastante corta, donde lo principal a lo que ustedes tienen que apuntar son a las curvas de crecimiento y cómo ustedes pueden medir el crecimiento de una planta. Esas curvas las pueden hacer midiendo la altura, la longitud de un órgano, el diámetro de un órgano, el peso de un órgano, dependiendo de lo que estén trabajando, de la especie con la que estén trabajando. Y una aclaración que les quería hacer era que, si bien esa tasa de crecimiento relativa, acá se les muestra la fórmula básica, digamos. Pero en realidad en muchos casos lo que hay que hacer a veces es una transformación logarítmica de los valores y la fórmula se complica un poco más, pero digamos está basada en ese concepto, en cuánto crece por unidad de tiempo con respecto al total del órgano. Y así como les decía, en toda esta tasa, en toda estos índices, los valores que ustedes busquen van a depender mucho de la especie y de qué objetivo tenga su cultivo, si quieren producir biomasa o si lo que están buscando es acumulación de peso seco en un cierto órgano reproductivo, por ejemplo. Bueno, el tema de crecimiento están en todos los libros, van a encontrar las curvas. Y después vamos a volver a esas curvas cuando veamos fructificación, donde tienen varios ejemplos de la curva sigmoide, de la doble sigmoide, dependiendo de los frutos que vayamos considerando. Y con esto terminaríamos la clase de hoy. Acuérdense, el viernes no tenemos teoría, pues tenemos el examen de fisiología, pero va a ir el práctico. Van a tener el trabajo práctico de crecimiento, más precisamente de efecto del agua sobre el crecimiento. Para el grupo de los jueves y del viernes no va a haber cuestionario, van a mandar solamente la asistencia en cualquier momento del día que les toque, si están rindiendo o cuando terminen de rendir, eso va a quedar ahí disponible, poniendo solamente para saber que accedieron al material, colocando el nombre, apellido y la libreta universitaria como se había hecho para el primer trabajo práctico. Y la semana que viene sí vamos a tener los cuestionarios. ¿Está entonces? Bien, profe. ¿Alguna pregunta o algo más? Igual yo les mando los avisos, les recuerdo ya la semana que viene bien por grupo qué cuestionario van a tener, pero esta semana van a tener el trabajo práctico de crecimiento. Si están rindiendo, no se preocupen porque algunos alumnos me contactaron, el trabajo práctico queda ahí y simplemente mandan después la asistencia cuando lo descargan para saber que accedieron al material, pero como es semana de examen, no importa si no se conectan a la hora del trabajo práctico. ¿Está entonces? Nos vemos entonces el miércoles que viene vamos a ver auxina. Y la semana que viene van a tener los trabajos prácticos de auxina. Ok. Gracias, profe. Gracias, profe. Que tengan un buen día. Gracias igualmente. Éxitos a los que vayan a rendir.